¿Cómo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Hermana Verónica. Señales antes del fin. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, guía y revelación del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a leer el 3, ustedes el 4. Amén. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. La palabra mirad significa estén despiertos, presten atención, no te duermas. La característica final, una de las características del final de los tiempos es que van a tratar de tergiversar la doctrina del Evangelio. Amén. Y dice el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál va a ser una de las características que vamos a encontrar en los últimos tiempos? Versículo 5. Lean, iglesia, fuerte. Hoy me llegaba un mensaje que me llevaba a reflexionar precisamente de que pocas veces se está hablando de esto, y es bonito que podamos interactuar como iglesia y podamos crecer en el conocimiento del Señor y despejar muchas dudas, despejar muchas inquietudes que nos surgen. ¿Sí? Este video que me han compartido me ha abierto bastante los ojos, porque casi no se habla de esto. Se habla de otras doctrinas, pero es necesario también aprender de la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, quiero que reflexionemos, porque siempre durante la historia se han levantado hombres y ahora también mujeres que declaran que son el Cristo, que dicen: yo soy el Cristo. Entonces dice: porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, en la autoridad, diciendo: yo vengo en la autoridad de esta palabra y vengo diciendo que yo soy el Cristo. Y dice: y a muchos engañarán. ¿Por qué engañarán a muchos? ¿Sabe? Estas personas no solamente vienen con la doctrina, sino que vienen con espíritus engañadores y vienen también con señales. Esa es la razón por la que la gente muchas veces cree. Hay en este tiempo, y me recordaba, una mujer, si no estoy mal, en Colombia, que ella dice ser Cristo encarnado en mujer. Y en sus cultos hay sanidades, hay milagros y hay cosas bien especiales. Y la gente cree ciegamente, simplemente porque recibe un milagro, pero no se va a indagar en la palabra del Señor lo que el Señor quiere realmente de las vidas o de los corazones. Y así también hay muchas personas que lo declaran así. Ahora dice el versículo 6. Léanlo, por favor. Y oiréis de guerras. ¿Estamos viendo eso en los últimos tiempos? Sí. Y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No es para el creyente estar ansioso por ese tipo de cosas, ni si se va a acabar el mundo por la bomba atómica, ni si... No. Simplemente a nosotros nos corresponde confiar, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es Dios quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es
el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino, y habrá ¿qué? Y todo esto será principio de dolores. Todo esto, aunque para nosotros nos parece terrible, mira nomás el terremoto que ha ocurrido en nuestro país vecino, en Venezuela, y es una tragedia bastante grande. Y vemos muchas pérdidas de vidas y vemos cómo las familias han sido turbadas por este terremoto. Y miramos que todo esto simplemente es principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a ¿qué? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando los creyentes en Cristo Jesús se levantan a declarar: yo vivo abiertamente conforme dice la palabra, siempre va a haber gente que se levante en contra del creyente. Yo soy de la persona que cree que si el cristiano vive en el poder del Espíritu Santo como vivieron los apóstoles, los van a perseguir igual que los apóstoles. Porque muchas veces nosotros no sufrimos persecución. ¿Saben por qué? Porque vivimos un cristianismo cómodo o un cristianismo disimulado, en el que si alguien viene a hablarme del homosexualismo, yo le digo: bueno, yo te respeto y está bien, esa es tu forma de pensar, y ya. La Biblia abiertamente nos habla de que Dios creó varón y hembra. La Biblia abiertamente nos habla de que hay un Dios y un creador. No venimos del mono, no venimos de una bacteria, no venimos de una evolución. Y la Biblia abiertamente nos declara que a causa del pecado hemos salido del jardín del Edén y estamos llevando esta carga de pecado desde Adán y Eva. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Hoy en día en las escuelas, en los colegios, no se enseña del creacionismo, no se enseña acerca de que Dios creó todo, porque para ellos simplemente es una fantasía, es un cuento. Pero eso es lo que declara la palabra del Señor. Y cuando nosotros como creyentes asumimos que creemos en el principio de todo, que fue Dios quien creó todo, asumimos que cuando Dios creó varón y hembra, también dice que fue bueno. Ahorita hay más de 37 géneros que se han inventado, que van desviados de la palabra del Señor. Estamos ahorita en este mundo en donde cada día, si te dicen que tú vienes de una bacteria, entonces tú mismo decides de dónde vienes. Cuando negamos la eficacia de la palabra del Señor y decimos que venimos de la bacteria o de la evolución o del Big Bang o de todo esto, entonces no hay un creador, por lo tanto no hay a quien rendirle cuentas. Entonces pudimos haber evolucionado de cualquier animal y pudimos haber evolucionado y nos creemos con el derecho de manipular la genética que Dios ya nos ha dado. Ahora, cuando nosotros quitamos del principio de la palabra estas bases que el Señor nos ha dejado, tampoco hay pecado, porque no hay un Dios a quien dar cuentas y no hay un infierno, según los evolucionistas. Y todo este tipo de cosas son parte de las enseñanzas que hoy en día se enseñan en los colegios, que hoy en día se les enseña a los adolescentes en las universidades, y eso es lo que tratan de una o de otra manera colocar en las mentes. Y lo que es un principio para el estilo de vida de nosotros, una vida
vida basada en el temor de Dios se ha vuelto una vida simplemente llevada a nuestra manera, donde nosotros mismos hemos colocado nuestras mismas reglas y donde nosotros mismos asumimos que las cosas están bien o están mal de acuerdo a como nosotros pensamos. Ahora, quiero que miremos que la palabra del Señor dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, porque todo el creyente que se levante, ahorita se están levantando montones de leyes en que prácticamente si tú le dices a alguien que el Señor en muchos países que Dios creó varón y hembra, se ofenden. Si tú no le dices por la forma que Él quiere que lo llamen, te pueden meter preso. Entonces, como creyentes, o nos amoldamos a la corriente de este mundo, o nos paramos firmes en la doctrina del Evangelio. Pero pararnos firmes en la doctrina del Evangelio va a repercutir también en que muchas veces vamos a tener que pasar tribulación. Y dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Nosotros como seres humanos no queremos ser aborrecidos, nosotros nos encanta caer bien. O dígame, aquel entró aquí a la iglesia pensando, uy, quiero caerle mal a todos. No, nadie entra a un lugar pensando eso, porque no estamos diseñados de esa manera. Pero nosotros acá dentro de la iglesia nos sentimos bonitos, porque todos estamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Pero cuando tú entras allá afuera, en el mundo, y tu pensamiento va en contra de la inmoralidad, tu pensamiento va en contra de las falsas doctrinas, tu pensamiento va en contra de todo lo que contradice la palabra del Señor, entonces te van a aborrecer. Dice la palabra del Señor que no debemos gozarnos ni deleitarnos con las cosas de este mundo, sino más bien reprenderlas. O sea, habla y di que no es correcto. Porque cuando tú te quedas callado, cuando deberías hablar, también estás aprobando. ¿Has escuchado esta frase que dice, el que calla otorga? ¿Lo han escuchado? O sea que guardar silencio es hablar también. Estoy aprobando a veces con mi silencio, para no quedar mal, para no caerle mal a alguien. Estoy muchas veces aprobando con mi silencio. Entonces tengamos cuidado y no dejemos que el temor invada nuestro corazón y levantémonos como verdaderos creyentes. Van a haber momentos en donde no vamos a caer bien por ser cristianos. Van a haber momentos donde nos van a aborrecer por nosotros decir yo creo en Dios, yo creo en la palabra del Señor, pero vale la pena. ¿Saben? Lo que usted y yo podamos padecer aquí en la tierra no se compara con la gloria venidera que vamos a disfrutar en Cristo. Quiero que miremos acá. De todas las gentes por causa de mi nombre, o sea, por causa del nombre de Cristo. Versículo 10. Léanlo fuerte, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que aún dentro de nuestro mismo ámbito de hermandad, dice, muchos tropezarán entonces. ¿Por qué van a tropezar? Por el miedo, por la angustia, por el temor, por la ansiedad, y van a decir, no, yo no quiero pasar eso. Y si tienes que declarar, oye, allá hay un cristiano, allá hay uno. ¿Y tú eres cristiano? No. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Versículo 11. Esto es otra característica de los últimos tiempos. Y muchos, ¿qué? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo
¿cómo puede un falso profeta engañar y convencer al mismo tiempo? Porque lo que profetiza se cumple, pero también le va añadiendo mentira. Entonces, profetiza por una parte y algo se cumple. Entonces, todo lo que esa persona empieza a hablar, aunque sea mentira, las demás personas que empiezan a decir, eso es también verdad. Y dice, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Pero mira que lo importante en este sentido es que usted y yo aprendamos a que no nos basamos en profecías, nos basamos nuestra fe ¿en quién? En la palabra de Dios. Lo que creemos, lo creemos en base a la palabra del Señor. Cuando alguien se pare a hablarte de la Biblia, verifica, constata que lo que te está diciendo está escrito. No simplemente que porque dice, y escrito está, y habló, y bla, bla, bla. No, verifica, mira, analiza, indaga. Eso es lo que nos dice la palabra en la primera parte. Estén despiertos, miren que nadie os engañe. Tenemos la palabra de Dios que es la verdad. A través de ella podemos identificar lo que es falso y lo que es mentira. Amén. Y dice, versículo 12, por favor leanlo fuerte. Mas el que persevere hasta el fin, este será el que persevere hasta el fin. A pesar de falsos profetas, a pesar de guerras, de pestes, de hambres, a pesar de falsos hermanos, a pesar de todo esto, el que persevere a pesar de todo esto será. ¿Es fácil el camino del cristiano? No es fácil. El camino al infierno es amplio, es cómodo. No tienes que preocuparte por mirar, ni vigilar, ni estar atento de nada, porque el diablo te lo pone fácil. Pero el fin es camino de muerte. Pero en cambio, a nosotros nos toca andar por el camino estrecho. Hay veces tan estrecho que vamos a tener que caminar solos. Pero vale la pena, iglesia. Vale la pena. Quiero que vaya por favor a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Vuestros qué? Sentidos. Tus ojos, tus oídos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe? Estamos en un mundo tan avanzado en tecnología que cada vez es más difícil diferenciar la realidad de la mentira. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Cada vez es más difícil diferenciar entre la realidad y la mentira. Y cuando la iglesia, y ese momento en donde la iglesia debe empezar a orar por discernimiento, debemos orar constantemente por discernimiento. Hay predicaciones de pastores, varones de Dios tremendamente usados, como Gigi Ávila, como Billy Graham, como, bastantes varones de Dios, en los que ahora los han tergiversado a través de la inteligencia artificial y ahora son audios de personas que han colocado sus propias ideas disfrazadas de las voces de estos predicadores.
¿Se da cuenta? Y uno mira y ve un predicador, su boca se mueve, dice lo que parece, pero no va muchas veces acorde a la palabra del Señor. Y uno dice, bueno, pues como lo predicó Gigi Ávila, ¿será verdad? Por eso es que nos hace falta el discernimiento. Si tú estás atento a lo que la palabra de Dios dice, con facilidad vas a poder identificar lo falso de lo verdadero. Es como cuando estás entrenado en mirar un billete. Tú sabes la característica del billete, que tiene que tener esa línea, que tiene que moverse a la luz, que tiene que a contraluz tiene que aparecer una imagen. Tú conoces bien el billete original. Y cuando te encuentras uno falso, lo identificas con facilidad. El papel no es, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Esa es la manera en la que tú y yo debemos estar preparados cada día. Estar tan empapados de la palabra del Señor que cuando alguien te viene a hablar mentira, tú enseguida dices, no, eso no es de Dios. Estar tan empapados y tan metidos en la palabra del Señor que aunque tenga la cara de Gigi Ávila y están diciendo algo que no es de Dios, tú dices, esto no es del Señor. Pero solamente lo vas a lograr si metes tu cabeza, tu mente y tu corazón en la palabra del Señor. No hay una aplicación que se descargue que digas discernimiento. No, no la hay. Es algo que se adquiere en la práctica de ver y conocer la verdad. Entonces debemos orar, ¿por qué? Discernimiento y leer la palabra del Señor, que es la verdad. Amén. Es aprender a diferenciar entre lo sabio y lo necio. Es aprender a diferenciar entre lo espiritual de lo carnal. Es aprender a identificar lo que es de Dios de lo que es del enemigo. Eva no pudo discernir, por eso fue engañada. Pero usted y yo tenemos la verdad de Dios, tenemos la palabra del Señor completa. No hay una revelación nueva que el Señor esté dando, ya la dio. Llegó de Génesis hasta Apocalipsis. No hay un nuevo evangelio que se le está apareciendo a alguien, no lo hay. Y lo que se levante a decir, o profeta que se levante, tiene que ir respaldado por la palabra del Señor. Y si no lo es un falso profeta. Entonces, quiero que vaya por favor a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ahí más adelante, Gálatas capítulo 1. Mira lo que estaba declarando el apóstol Pablo. Dice, mas si aún nosotros, decía el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo mismo se le manifestó, tuvo un encuentro con él, el Señor mismo lo sanó, y dice, mas si aún nosotros, ¿o quién? Mira, o un ángel, dice la palabra del Señor que Satanás se viste como ángel de luz. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Ya lo hemos mirado antes. Que sea maldito. Todo aquel que empieza a declarar un evangelio diferente al que está escrito en la palabra del Señor es anatema. Y vuelve y no lo reitera. Versículo 9. Léalo, por favor. También ahora lo repito. Si alguno os predica, si alguno se para en un púlpito a predicar, dice,
diferente evangelio del que haber recibido sea anatema. Hay iglesias ahorita en Estados Unidos en las que supuestamente pastoras, dos pastoras casándose, lesbianas, casándose, pero eran pastoras. Entonces, ¿qué clase de evangelio es ese? Ese es un evangelio diferente. Pastores que se paran en los púlpitos y hacen excepciones de versículos para que no les recriminen su propio pecado y concupiscencia que tienen dentro. Para no recriminar el pecado que hay en medio de la congregación, para que el dinero no se vaya. Tengamos cuidado. Estemos con nuestra mente y corazón en la palabra del Señor, para no ser engañados. Debemos aprender a perseverar en quedarnos en la palabra de Dios. Va a haber partes en las que tú lees y no entiendes, pero ora. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar a toda la verdad. Si tú con un corazón sincero te acercas a la palabra de Dios y dices: Señor Espíritu Santo, háblame, créeme que el Señor te va a hablar. Y preocúpate por hacer lo que entiendes. Porque muchas veces de repente queremos saber cuál es la bestia de Apocalipsis y cuál cuerno significa qué cosa. Pero las cosas que ya sabemos y que hemos entendido, no las estamos practicando. Entonces, seamos practicantes de lo que Dios te permite aprender cada día. Practicantes. Amén. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esto y que reflexionemos. Debemos aprender a perseverar, iglesia. Levanta tu Biblia y declara conmigo: yo perseveraré en la doctrina del Evangelio. Esta palabra es mi guía para mi vida, y en el nombre de Jesús no me dejaré engañar de ningún perverso que venga con otro evangelio diferente al que el Señor Jesucristo me ha enseñado. Póngase de pie, vamos a orar.